Nadie notó a la limpiadora cuando entró por primera vez al salón. Era temprano, aún no habían llegado los invitados importantes, y el eco de sus pasos se perdía entre las paredes enormes del lugar. Llevaba el uniforme sencillo de siempre, zapatos gastados y las manos ásperas por años de trabajo silencioso. Para muchos, ella no era más que parte del fondo, alguien que limpiaba lo que otros ensuciaban, alguien a quien casi nadie miraba a los ojos. Ese día, sin embargo, no era uno cualquiera. En el centro del gran salón, 2 niños estaban sentados en sus sillas de ruedas, rodeados de médicos, familiares y algunas personas elegantes que habían venido más por curiosidad que por fe. Eran gemelos, idénticos en rostro, idénticos en la fragilidad de sus piernas, que nunca habían respondido como se esperaba. Desde pequeños, el diagnóstico había sido claro y duro. Nunca caminarían, nunca bailarían, nunca sentirían la libertad de moverse sin ayuda. El padre de los niños estaba allí, de pie, con el traje perfectamente planchado y los ojos cansados. Era un hombre poderoso, respetado, alguien que estaba acostumbrado a obtener resultados con dinero, contactos y autoridad. Pero frente a sus hijos, toda su influencia se desmoronaba. Había pagado tratamientos en distintos países, consultado a los mejores especialistas, probado terapias experimentales. Nada había funcionado. Cada intento fallido dejaba una herida nueva, una esperanza rota más. Cuando la limpiadora se acercó por primera vez, y habló, casi nadie la escuchó. Su voz era suave, sin imposiciones, sin promesas grandilocuentes. Dijo que quería ayudar. Dijo que creía que podía traerles algo diferente. Al principio, algunos pensaron que solo estaba siendo amable. Otros ni siquiera levantaron la vista. Pero cuando insistió, cuando dijo con claridad que podía ofrecerles un milagro, no fueron carcajadas abiertas, sino murmullos, sonrisas torcidas, miradas cómplices entre quienes pensaban que aquello era una pérdida de tiempo. Una limpiadora prometiendo un milagro. Sonaba casi ofensivo para quienes habían dedicado años de estudio a la medicina. Un médico negó con la cabeza. Una mujer elegante susurró algo al oído de otra, y ambas rieron en voz baja. El padre frunció el ceño, no por desprecio, sino por cansancio. Había aprendido a proteger su corazón de falsas esperanzas. Se acercó a ella, y con educación fría, le pidió que no confundiera a los niños, que no les hiciera creer en algo que no podía cumplir. Ella no se ofendió, no levantó la voz, no discutió, solo sonrió con una serenidad que desconcertó a varios. Dijo que entendía el dolor, que entendía la desconfianza, y luego pidió algo muy simple, que pusieran música. Eso fue suficiente para que algunos soltaran una risa más abierta. ¿Música? ¿Para qué? ¿Para distraerlos? ¿Para hacerlos olvidar por un momento su realidad? El padre estuvo a punto de decir que no, pero algo en la mirada de ella lo detuvo. No era arrogancia ni locura. Era una calma profunda, una convicción tranquila que no buscaba convencer, solo actuar. Con un gesto cansado, aceptó. Alguien encendió el sistema de sonido. Las primeras notas llenaron el salón. No era una canción espectacular ni moderna. Era una melodía suave, casi antigua, con un ritmo que invitaba al movimiento lento, al balanceo del cuerpo, al recuerdo. La limpiadora se quitó los guantes, dejó a un lado el carrito de limpieza, y caminó hacia el centro. Todos la miraban ahora. Algunos con curiosidad, otros con escepticismo, otros con una mezcla incómoda de ambas cosas. Ella cerró los ojos por un instante y comenzó a moverse. No bailaba para impresionar. No había pasos complicados ni giros llamativos. Era un baile sencillo, lleno de intención, como si cada movimiento contara una historia. Sus pies se deslizaban con cuidado. Sus brazos dibujaban en el aire algo invisible. Parecía hablar sin palabras, expresar lo que durante años había guardado en silencio.
Los niños la observaban atentos. Al principio, con una sonrisa tímida, como quien mira algo bonito pero lejano. Ella se acercó a ellos, no invadiendo su espacio, sino invitándolos. Extendió las manos, no para levantarlos, no para forzarlos, solo para compartir el ritmo. El salón se quedó en silencio, salvo por la música. Incluso los que se habían burlado dejaron de hablar. Algo estaba cambiando, aunque nadie sabía explicar qué. Ella tomó las manos de los niños, y comenzó a moverse con ellos, marcando el ritmo suavemente. Los cuerpos de los gemelos empezaron a balancearse. Primero apenas, luego con un poco más de confianza. Sus rostros se iluminaron. Reían, no de nervios, sino de alegría genuina. El padre observaba con los brazos cruzados. Intentaba mantenerse firme, pero sentía un nudo en la garganta. No quería ilusionarse, no otra vez. Pero había algo distinto. No era una promesa vacía ni una demostración forzada. Era un momento real, presente, humano. La música continuaba, y la limpiadora seguía bailando, ahora más cerca de los niños, guiándolos, hablándoles en voz baja. Nadie escuchaba lo que decía, pero se notaba que no eran instrucciones técnicas, sino palabras de ánimo, de fe, de amor. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Uno de los niños apoyó el pie en el suelo con una intención distinta. No era un reflejo, no era un espasmo, era un gesto consciente, pequeño, pero lleno de significado. El otro lo imitó, sorprendido de sí mismo. El padre dio un paso adelante sin darse cuenta. Sus ojos se abrieron. Su respiración se detuvo por un segundo eterno. Los médicos se miraron entre sí, incrédulos. La limpiadora no celebró, no hizo ningún gesto dramático, solo siguió bailando, como si aquello fuera parte natural del proceso. Los niños comenzaron a empujar ligeramente con sus piernas, aún sentados, pero activos, presentes, participando con todo su cuerpo. Las lágrimas empezaron a rodar por el rostro del padre, antes de que pudiera detenerlas. No eran lágrimas ruidosas, eran silenciosas, profundas, cargadas de años de impotencia acumulada. Se llevó una mano a la boca, tratando de contener el sollozo que le subía desde el pecho. No sabía si estaba presenciando un milagro médico, un momento emocional irrepetible, o simplemente la manifestación de algo que la ciencia aún no sabía explicar. Pero ya no importaba. Por primera vez, veía a sus hijos no como pacientes, sino como niños bailando. La música llegó a su punto más alto, y la limpiadora levantó suavemente las manos de los gemelos. No los levantó del todo, pero los ayudó a incorporarse un poco más de lo habitual. El esfuerzo era visible, pero también la determinación. Sus rostros estaban concentrados, sus cuerpos temblaban, pero no de miedo, sino de emoción. El salón entero parecía contener la respiración. Nadie grababa, nadie hablaba. Todos estaban atrapados en ese instante frágil y poderoso. Cuando la canción terminó, la limpiadora se detuvo lentamente. Los niños se recostaron de nuevo en sus sillas, agotados pero radiantes. Sonreían como nunca antes. No preguntaron si habían caminado. No necesitaban palabras para saber que algo importante había ocurrido. El padre se acercó con pasos inseguros. Ya no era el hombre imponente de antes. Era simplemente un padre, con el corazón expuesto. Se arrodilló frente a la limpiadora, sin importarle las miradas, sin pensar en el qué dirán. Lloraba abiertamente ahora, sin vergüenza. Le dio las gracias una y otra vez, con la voz rota, no por haber curado a sus hijos, sino por haberles dado algo que el dinero nunca había podido comprar. Esperanza real. Alegría. Ella lo ayudó a levantarse, incómoda con tanta atención. Dijo que no había hecho nada extraordinario, que los milagros no siempre eran caminar o sanar de golpe. A veces eran momentos que despertaban algo dormido por dentro. A veces eran recordatorios de que el cuerpo escucha,
cuando el alma se siente segura. Los días siguientes, la historia se extendió. Algunos exageraron, otros intentaron explicarlo con términos técnicos. Pero quienes estuvieron allí, sabían la verdad. No fue magia, no fue casualidad, fue humanidad. La limpiadora volvió a su trabajo habitual. Siguió limpiando pisos, mesas, pasillos. Algunos ahora la miraban con respeto, otros con curiosidad. Ella seguía siendo la misma, humilde, silenciosa, presente. El padre, cada vez que veía a sus hijos sonreír, recordaba la música, el baile y el momento exacto en que entendió que la fe no siempre llega vestida de bata blanca, ni habla con palabras complicadas. A veces llega con un uniforme sencillo, con manos cansadas y con el valor de bailar cuando todos se burlan. Y cada vez que sonaba esa canción en algún lugar, el hombre no podía evitar llorar. Porque no lloraba por lo que había pasado, sino por todo lo que había aprendido, en esos minutos que cambiaron su forma de ver el mundo para siempre.